¿Cómo se encuentra esta mañana? No les creo. ¿Cuántos son de fe aquí? Usted sabe que la fe tiene que ver mucho con la actitud, la forma como nos expresamos, como hablamos. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Poquitos. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Entonces, ¿cómo se encuentra esta mañana? Bendecidos, prosperados y en victoria en Cristo Jesús. Lo repito nuevamente, le hago la pregunta: ¿cómo se encuentra esta mañana? En Cristo Jesús estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Quiero que vaya a la Biblia. Voy a ser muy puntual, concreto esta mañana, con lo que el Señor coloque en mi corazón. Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante. Si no tiene Biblia en físico, lo va a leer en la pantalla. La idea es que no use su celular para leerlo, sino que use la Biblia, o si no, lo hace a través de la pantalla. Amén. Marcos capítulo 3, Marcos 3 está después de Marcos 2. Versículo 13. El evangelio de Marcos es un evangelio maravilloso. Y evangélico también, sí. Marcos, ¿de quién fue discípulo? De Pedro. No, Pedro fue de Pedro. Usted sabe que entre los discípulos estaban muchos, pero a veces creen que cuando uno lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos eran discípulos de Jesús, pero no. Solamente discípulos de Jesús, de los que escribieron los evangelios, fueron ¿quién? Mateo y Juan. Marcos y Lucas no. Lucas era discípulo de Pablo y Marcos era discípulo de Pedro, que posteriormente trabajó y se involucró mucho con Pablo en ese proceso. Cuando usted lee el evangelio de Marcos, usted va a encontrar ciertos detalles, porque de los evangelios de los que más habla de milagros y de sanidades es Marcos. Es Marcos. El evangelio de Marcos es del que más habla. ¿Usted quiere leer un libro que hable de los milagros mayores de Jesús? Marcos. Lucas es de los que más habla con detalles de los milagros. Es más detallista, porque Lucas era médico. Al ser médico, pues le gustan mucho los detalles y habla más de detalles. Pero cuando lee usted Marcos, usted encuentra cosas maravillosamente profundas y bien hermosas. El detalle que habla Marcos con respecto a la elección de los discípulos no lo muestra de una particularidad, y toca un punto que quiero hoy que lo resaltemos de una manera especial. Lo tiene Marcos capítulo 3, verso 13. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra así: después subió al monte y llamó aquí. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuvieran ¿qué? Autoridad para ¿qué? ¿Sanar qué? Enfermedades y echar fuera demonios. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten llamados por Dios? No, en serio. ¿Cuántos se sienten llamados por Dios? ¿Llamados para qué? Para algo, para lo que sea. Hay dos tipos de experiencias que uno tiene con Dios que son fundamentales en la vida de todo cristiano. La primera experiencia es la experiencia cuando yo conozco a Jesús como el Salvador de mi vida. ¿Cuántos lo han conocido? Es la experiencia donde uno se siente pecador, viene a Cristo y Cristo nos limpia con su sangre. Lo hemos recibido en su corazón y podemos decir: Cristo es mi Salvador. ¿Para cuántos Cristo es su Salvador? Es la experiencia con el Salvador. Creo que es la primera experiencia maravillosa, y ahí comienza la historia de amor de todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen una historia de amor con alguien? Si la tienen, mejor dicho. Algunos es una historia tipo novela, que tiene muchas hasta antagonistas y suegras malvadas. Eso puede pasar, ¿sí? Realmente, no sé, aquí le está llegando la palabra Fernando, ahí no sé. Y de repente empezamos a experimentar que nuestra historia de amor no solamente es con nuestra pareja o con nuestra persona que tanto amamos, sino también hay una historia maravillosa de amor con Dios. ¿Cuántos la tienen? Que alguien puede decir: fue tal día, fue tal momento, fue en tal circunstancia en mi vida en que me sentí solo y abandonado, en que tenía un vacío en mi corazón, en que las cosas no se me daban, en que la situación fue muy complicada y muy compleja, y de repente alguien me invitó a la iglesia, o fue estando enfermo, o tal vez en una situación complicada, y me encontré con Dios y entendí que Dios no solamente era teoría, sino que Dios es
realidad. Usted puede pararse frente a un ateo, el ateo le puede decir Dios no existe, y usted le dirá, para usted Dios no existe, pero para mí es personal, es especial. Dios sí es real porque lo he vivido y lo he experimentado. ¿Cuántos pueden decir eso en su vida? Todos nosotros tenemos una historia, y qué lindo es esa historia. Pero no solamente el Señor nos llamó para que fuéramos salvos, porque eso, si fuera así, pues todos nos vamos para el cielo. Porque hay gente que cree que lo único que el Señor quiere es llevarnos para el cielo. Imagínense que había un pastor en una ocasión, yo siempre lo cuento, un testimonio muy interesante, porque el pastor le estaba predicando a un guerrillero en medio del campo, en medio del monte. El guerrillero había sido muy malo, y le predica y el guerrillero se convierte. Tiene 2 o 3 meses de discipulado intenso, y después de 3 meses le dice el pastor, bueno, usted ya tiene una misión. Entonces dice el guerrillero, o el exguerrillero dice, claro que sí, pastor, ¿qué hay que hacer? Digo, usted va a ir por unos días, váyase por el medio del campo, vaya, recorra estos lugares, y usted va a predicar la palabra y va a ganar almas. ¿Qué hago? Y va a ganar almas. Esa es su misión. Entonces el exguerrillero, muy contento y muy obediente, agarró la Biblia y se fue a predicar la palabra. Después de 2 o 3 días llegó donde el pastor y le dijo, pastor, ya cumplí, ya me gané almas. ¿Cuántas se ganó? Uy, me gané como 15 almas para el Señor. ¡Wow! Lo felicito. ¿Y dónde están? Uy, no, pastor, me tocó asegurarlos. ¿Cómo así? Sí, porque no, se pierden. Pum, pum, pum. ¿Recibió a Cristo? Sí. ¿Eres salvo? Sí. Pum, para el cielo. Me tocó asegurarlos. Y es que hay gente que cree que solamente, no sé si alguien quiere estar seguro hoy. Vamos a asegurar a más de uno. ¿Ya tienes a Cristo? Que no se pierda por nada del mundo. El objetivo no es simplemente llegar al cielo. Eso sería lo más fácil, entre comillas. El asunto es que el Señor nos tiene con vida. Y eso que nos tiene con vida es para un algo. ¿Cuánto lo creen así? A eso se le llama, casualmente, el mundo en el cual estamos y las circunstancias, se le llama especialmente propósito. Es cierto, hay propósito. Y nosotros en la Biblia le llamamos llamado. Hay un llamado. Es cuando nos encontramos con Dios en una experiencia personal, dada por ciertas circunstancias, donde entendemos que Dios no solamente me llamó para venir a la iglesia y recibir sus bendiciones, sino que el Señor me llamó para que yo haga algo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y esto lo va a emocionar a usted, porque lo más fácil es recibir milagros y bendiciones. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Entonces, más conforme a su fe, Dios te va a empezar a dar. Conforme a cómo crezcas con el Señor, Dios te va a empezar a dar. Pero el objetivo del Señor no solamente es darte. Entonces mucha gente viene a la iglesia, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, recíbeme. Yo quiero y todo, dame. Y está bien, Dios te lo puede dar, pero el objetivo no es darte solamente eso, sino que Dios tiene un llamado particular e individual con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene un llamado con nosotros. ¿Quién siente que Dios te ha llamado para algo? ¿De verdad? Dios te llamó para algo. ¿Cuántos sienten que Dios te llamó? ¿Seguro? Ahora, ¿quién te llamó? A veces el pastor puede llamar a alguien. Hermano, por favor, sírvame el servidor, láveme los baños, ayúdeme con aquí, sírvame acá, trabaje por acá. Usted como que canta bonito. A ver, dígale a Fernando a ver si lo pone a cantar. Usted como que a usted le gustan los niños, vaya para esto. Estos son llamados que a veces a nivel local se hacen. Pero otra cosa es cuando Dios lo llama. Y uno siente que no solamente me llamó para ser salvo, sino uno siente que Dios lo llamó a uno para un algo en esta tierra. ¿Quién entiende eso? Ahora yo le pregunto algo. ¿Usted cree que el llamado de Dios es cualquiera? ¿Que el llamado de Dios se puede menospreciar? ¿Quién lo está llamando? ¿Quién lo está llamando? ¿Cualquiera? Lo llama uno Dios. Y si lo llama Dios, yo digo una cosa, que esto es maravilloso. El creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, no hay nadie como Él. Es tan grande Dios que hizo un universo tan inmensamente gigantesco, que tantas cosas que no conocemos, y que la tierra es tan pequeñita, pero en esta tierra tan pequeñita Dios pensó en nosotros y se hizo como hombre para salvarnos a nosotros. Y ese Dios tan grande y maravilloso, dueño de todo, no sé qué pasó, no sé por qué razón, no entiendo muchas de las razones de Él, pero Él se antojó llamarnos. Él nos miró a nosotros y nos
llamó. Y esta es la parte linda, porque no a todo el mundo llama. No todo el mundo puede ser salvo si tiene a Cristo. Pero hay gente que siente de parte de Dios un llamado. Y cuando Dios lo llama a uno, uno tiene que darle valor, porque no le está llamando el vecino de al frente, no le está llamando por ahí un político, no le está llamando por ahí alguien con dinero, lo está llamando el Todopoderoso. ¿Quién está entendiendo eso? Y una de las razones que está pasando a veces nosotros con los cristianos es que estamos menospreciando el llamado que Dios nos hace. Y es que no nos llama cualquiera, nos llama Dios. Dios. Y a mí me gusta esto, porque si Dios te llama a ti, te llama a ti, te llama a ti, y nos llama a cualquiera de nosotros, algo nos vio Dios. Y mire lo que hizo Jesús. La versión de Lucas dice que Jesús oró toda la noche, pero le voy a contextualizar la parte histórica. Jesús empieza su ministerio y mucha gente lo rodea, mucha gente está alrededor, pero Jesús no formaliza un grupo de discípulos todavía. Jesús lo sigue mucha gente, y entre esa gente ahí están los discípulos, pero todavía no los ha formalizado. Pasa algunas semanas, meses, y algunos dicen con apreciación que casi 6 meses o casi 8 meses, algunos dicen que casi al año, es donde Jesús oficializa sus 12 discípulos. Al inicio hay un grupo de discípulos a su alrededor, un grupo de personas que están al lado de Jesús para arriba y para abajo. Pero una vez, según la versión de Lucas, Jesús oró toda la noche y al otro día llamó a sus discípulos. Pero los detalles de Marcos a mí me encanta, porque Marcos dice esto, que él llamó a los que él quiso. Según Lucas dice que oró toda la noche. ¿Por qué Jesús no es que se la pasaba orando todas las noches? Jesús oraba después de sus eventos y tenía un espacio para orar, pero de que oró toda la noche era porque la decisión que iba a tomar iba a ser muy importante. Porque en sus discípulos, al finalizar la historia de Jesús, cuando Jesús moría y resucitara y ascendía, le iba a dejar a sus discípulos la gran comisión. Le iba a delegar a ellos algo sumamente importante. Por eso no se le podía dar a cualquiera. Y Jesús ha orado toda la noche buscando esa dirección para escoger. Pero yo me imagino esto maravilloso que dice Marcos, porque Él escogió a los que Él quiso. Yo creo que entre la multitud que seguían a Jesús había gente mayor que los discípulos en muchas áreas. Gente con mayor estatus político, o posición social, o económica, o tal vez intelectual, o más inteligente. Pero no, Él llamó a los que Él quiso. ¿Por qué llamó a estas personas que no eran tan especiales? Porque no lo eran. No eran personas, la gran mayoría de los discípulos eran pescadores, no eran intelectuales. Llamó a diferentes, había como un guerrillero entre ellos que era el celote, ¿sí? Había también una persona que cobraba impuestos que era Mateo, que Mateo públicamente para ellos era un enemigo. Había una cantidad de discípulos que no eran tan buena gente. Pedro andaba armado, ¿recuerdan? Es como que alguien aquí andara con una 9 milímetros en la cintura. Y el discípulo. Y los discípulos no eran buena gente. Usted va a ver que el grupo más carnal de la Biblia eran los discípulos. Tenían muchas complicaciones entre ellos, temperamentos, reacciones. Era muy complicado. Y uno puede mirar desde lejos cómo Jesús se le ocurrió llamar a ellos. ¿Acaso no había mejor gente? Pero es que una cosa que usted y yo no vamos a entender es que Él llama a los que Él quiere. A los que Él quiere, no a los que yo quiero, a los que Él quiere. Yo le pregunto una cosa: si el Señor, si usted fuera Dios, ¿te escogería a usted? Si usted fuera Dios, usted dice: Señor, mira a su alrededor, de los que está a su alrededor, ¿usted a quién escogería aquí? Y tal vez si empezamos a conocer la gente, más los conocemos, más nos damos cuenta que no deberíamos escogerlo. Porque empezamos a ver la profundidad de ellos, el alma de ellos, el comportamiento de ellos, las reacciones de ellos, el pasado de ellos y una cantidad de cosas. Y decimos: Dios, pero hay gente que sí ha intentado ser muy buena gente en este mundo. Hay gente que ha sido más disciplinado que nosotros, más inteligente que nosotros, más simpáticos que nosotros, que han logrado cosas mayores. A esa gente debería ser, el Señor debió escogerlos, pero el Señor no los escogió a ellos. El Señor nos escogió a nosotros. El Señor escoge a los que Él quiere. ¿Cuántos reciben esto? Significa que usted y yo no fuimos escogidos o llamados para algo por simplemente suerte o casualidad.
sino que el Señor nos llamó con un propósito. Es más, si el Señor no te hubiera llamado, usted no estuviera hoy aquí. Si el Señor no te hubiera llamado, tal vez usted no estuviera ni vivo. Si el Señor no te hubiera llamado, tal vez usted hubiera tomado una cantidad de decisiones que lo tuvieran muy, pero muy lejos de este lugar. Pero el Señor te llamó porque Él quiso llamarte, porque te vio algo que nadie más lo ha visto y que solamente Él lo ha visto en nosotros. Él nos llamó. ¿Cuántos lo creen así? Porque a Él se le antojó llamarnos. Y a eso hay que darle valor. Necesito que usted entienda que el llamado, no estoy hablando del llamado hacia la salvación, estoy hablando de un llamado hacia un propósito, de que hay un plan de Dios en nosotros y que Él nos escogió. Porque le vuelvo a preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes sienten que Dios tiene un llamado con ustedes? O un propósito con ustedes. Levánteme la mano los que sienten ese llamado. ¿De verdad usted lo siente? ¿Usted siente que hay algo planeado de Dios para ti? Que no naciste para ser un montón de personas igual que todos los otros, que nacimos para algo especial, que nacimos para hacer algo, que no sabemos ni cómo ni qué, pero sabemos que hay algo. Algunos lo tienen un poco más definido, otros todavía no lo tienen muy claro, pero sabemos que nacimos para algo. Eso es maravilloso entenderlo, porque no nos llamó cualquiera, nos llamó Dios porque Él quiso llamarnos. Hubiera escogido a otro mejor, pero no quiso escoger a otro mejor, nos escogió a nosotros. ¿Calificamos para eso? Le voy a explicar y le voy a dar una razón. No calificamos. Por más de que usted y yo nos esforcemos para calificar para su llamado, no calificamos. Si hubiera una lista donde tendríamos que llenar requisitos para su llamado, ¿quién aquí puede calificar? Su comportamiento, unos serán muy buena gente en unas áreas, pero terribles en otras. Unos son buena gente. ¿Cuántos de ustedes conocen sus debilidades? ¿Sí conocen sus debilidades? Si no, tranquilo que Dios se la va a mostrar en estos días, pero es así. Y somos muy buenos en unas áreas, porque no en todos somos malos, pero hay unas áreas de nosotros, hermano, que hay. Ay, cuando Dios se entera, hermano. Hay unas cosas en nosotros que uno dice, oiga, qué vergüenza. Si esto lo publicara, si eso saliera en redes sociales, uy, qué vergüenza. Porque hay áreas en nosotros que no nos gusta de nosotros. Y eso significa que usted y yo nunca vamos a calificar para el llamado tan grande que Dios nos hace. Nadie aquí va a ser calificado, pero apareció algo que se llama gracia, porque apareció Jesucristo y Cristo nos cubre con su sangre y eso nos califica. ¿Alguien entiende esto? No somos calificados por nosotros ni por nuestras acciones, somos calificados por Él y por sus acciones. Por lo que Cristo hizo, Él nos calificó. Y cuando yo tengo a Cristo, Él me calificó, no por mí, por Él. ¿Cuántos lo creen así? En Cristo somos calificados. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, Cristo te calificó. Tú no te lo ganaste, Cristo te lo ganó por ti. No, es que si fuera por nosotros, hermano, lo que calificamos es la quinta paila. Dígame si no es así. Si es por nosotros, no somos los mejores, realmente no lo somos. Pero Él nos llamó. Ahora, escuche esto. Dele valor al llamado. Dele valor al llamado. Y hay algo de las características del llamado de Dios. Dice la palabra que el llamado de Dios es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Que nunca Dios te va a dejar de llamar. Hay gente aquí que lo ha vivido, que ha vivido la experiencia de Jonás. Se ha levantado un día y ha dicho, yo no sigo el llamado, sino yo sigo mi llamado. Yo no hago la voluntad de Él, sino hago mi voluntad. Y va a hacer lo que se le da la gana. Y allá donde va, el Señor lo busca. Y se va para la China comunista y el Señor te busca allá. Y te quieres escarriar y no puedes. Y te quieres apartar y vas a das una vueltica por Mundo Aventura y ahí Dios te encuentra en medio de la montaña rusa. Y te vuelve y te trae y te dice, no te escapas de mí, y Dios te va a perseguir toda la vida. ¿Cuántos lo han experimentado?
¿Cuántos han sentido eso? El llamado de Dios persiguiéndote por todas partes. Gente que aparece hablándote, videos que te aparecen de la nada, circunstancias que te hacen rendir a Dios, cosas que te tocan el corazón, de una u otra manera Dios hablándote, Dios persiguiéndote, porque el llamado de Dios es irrevocable. No sé por qué razón Dios no se rinde con nosotros, pero nunca se rendirá con nosotros. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Por eso el amor de Dios es impresionante. No lo merecemos, pero Él no se rinde con nosotros. Pero también Él no nos obliga. Y usted puede estar en una persecución toda la vida y perder toda tu vida y finalizar tus días y no haber hecho nada para el llamado. Para hasta el último segundo de tu vida, el Señor te va a decir: yo te llamé, yo te llamé, yo te llamé. ¿Quién entiende eso? El llamado de Dios hay que darle una prioridad y una importancia en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. No nos llamó cualquiera. Y perdóneme estas palabras, pero lo hago de aposta. No se sienta y no viva siendo arrogante. La arrogancia es algo que Dios a nosotros nos va a golpear toda la vida y va a tratar con nuestra arrogancia, porque en algún momento menospreciamos el llamado de Dios por nosotros mismos y decimos: después lo hago, después me meto con Dios, después le sirvo a Dios, después hago lo que Dios me llamó. Después, ¿acaso quién fue el que te llamó? ¿Te llamó por ahí un vecino cualquiera? Si te llamó Dios, ¿acaso Dios se equivocó? Se equivoca con nosotros. Señor, lo que pasa es que yo en mi momento es para trabajar, o mi momento es para estudiar, o yo me quiero casar, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer lo otro, o yo quiero tener hijos, o yo quiero más bien viajar, o yo quiero esto. Y es que no me llamó cualquiera, me llamó Dios. Y cuando me llamó Dios, me rindo a Él. Porque Él me va a exigir que me rinda a Él. Y mi arrogancia no sirve. ¿Cómo que después lo hago? ¿Cuántos tuvieron papás así que te disciplinaron bien? No los de ahora no, los antiguos, los papás antiguos. ¿Dónde están los papás antiguos? O los que tuvieron papás antiguos. Esos papás que decían: vaya, tráigame algo. ¿Usted qué hacía? ¿Sí? ¿Salía? Y hay que se demore. Vaya, haga lo otro. Y usted salía corriendo. ¿Sirve eso o no sirve? ¿A dónde están los papás modernos? Me imagino sus hijos cómo son. Si usted le pide algo a su hijo, ¿sale corriendo a obedecerle? Si no lo hace, revísese como papá. ¿Sabía usted? Colocó una cuña porque vamos a tener, dentro de unas semanas vamos a avisar, vamos a tener una escuela para padres de la iglesia. Todos los que son papás de la iglesia, vamos a tener una reunión para ellos bien especial. Y vamos a empezar a educar, porque es que es fundamental esto. Estamos creando una cantidad de hijos desobedientes, malcriados, malformados. Y si no obedecen a alguien que lo ven, ¿cómo van a obedecer a alguien que no ven? Eso dice la palabra. Pero es que no nos llamó cualquiera. Y cuando menospreciamos el llamado de Dios, mira, Dios no se equivoca con el llamado. Y no se equivoca con a quien llama. Él no se equivoca. Si te llama con 20 hijos, sabe que Dios te va a sustentar con 20 hijos. Si te llama a ti una persona tan ocupada, Dios sabe que tienes que sacar el tiempo y te va a dar la manera para que tengas el tiempo. Si te llama a ti con 80 o 90 o 100 años, Dios te dará la fuerza para que hagas a lo que Dios te llamó. Si te llamó siendo niño o adolescente, así Dios te dará las estrategias para que así sea. Dios no se equivoca contigo. Si Dios te llama a la edad que sea y en las circunstancias que sea, Él no se equivoca. Perdóneme la expresión, Él no es tonto. Dios no es tonto. Dios no está echando ahí a ver a quién llamo. Si Dios nos escogió es porque vio algo en nosotros. A través de Cristo Jesús, que a través de Cristo es que Él nos ve. Él vio algo en nosotros y nos llamó con algo, para algo especial. Nos llamó. Nos llamó. Nos llamó. No se equivoque usted. No se equivoque usted al creer o al pretender que el llamado de Dios no es valioso. Y hay algunos cristianos que nos vamos a dar cuenta después de mucho tiempo y después de muchos procesos, que vale la pena más bien seguir el llamado del Señor que nuestro propio llamado.
El llamado al Señor no va a ser nada fácil, pero Él te llamó. Él te llamó. Y Él te llamó porque Él quiso llamarte. Cuando usted siente que Dios te llamó, quiero que usted se aferre a un privilegio maravilloso. No me llamó cualquiera, me llamó Él. Pudo haber llamado a otro, pero no lo llamó a otro, me llamó a mí. ¿Quién se siente honrado por el llamado de Dios? ¿Quién puede darle valor al llamado de Dios? ¿Quién puede experimentar en su vida que no lo llamó a cualquiera, sino fue Dios? Dios. ¿Por qué nos llamó? ¿Qué vio en nosotros? Algo vio. Algo a través de Cristo vio, pero Él nos llamó. Y si nos llamó es porque algo valioso hay que nosotros debemos hacer. Le voy a explicar una cosa. ¿Sabía usted que nadie aquí es indispensable para Dios? Nadie es indispensable. O sea, si Dios te llama a ti y tú no lo quieres seguir, te va a seguir llamando a otro. Pero no vas a ser indispensable, llama a otro. Pero no significa que si Dios nos llama, lo que Él nos llama, aunque no somos indispensables, sí somos importantes. Y hay valor en el llamado que Dios nos hace. Porque hay algo que usted y yo vamos a hacer, que debemos hacer, y que Dios está esperando que lo hagamos. ¿Quién entiende eso? A ver, se lo vuelvo a explicar. Hay algo en este mundo y en esta vida, mientras que Dios nos dé vida, que debemos hacer, que debemos lograr, y que Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Por eso el llamado que Dios nos hace a nosotros no lo podemos menospreciar, porque el llamado que Dios nos hace es valioso, porque hay algo que en esta vida debemos hacer para Él, debemos lograr para Dios. Y usted puede terminar sus días diciendo: yo logré todo esto para mí. Mira, yo compré casa, yo compré carro, yo estudié, yo terminé aquí, yo tuve 20 hijos y amé hasta la suegra. Fue impresionante mi vida. Tuve una vida feliz y contento. ¿Qué hiciste para Dios? Nada. No hiciste nada. Tu vida no tuvo valor. No un valor suficiente, no un valor trascendente, no el valor que Dios te quería dar a ti. Si tú pudiste hacer algo para Dios, si pudiste servirle a Dios, si pudiste hacer algo para el Señor, tu vida tiene un valor significativo en el reino. Pero si no hiciste algo para Dios, por más de que hubieras logrado 1000 cosas para ti, perdóname si te lo digo, tal vez tendrá mucho valor para ti, pero delante de Dios algún día eso que tú lograste simplemente lo hubiera hecho cualquiera. Pero lo que hubieras logrado para Dios te hace a ti una persona especial. ¿Quién entiende esto? Dios te llamó. Mira a la persona que tiene un sobre, dígale: Dios te llamó. No lo niegues, Dios te llamó. Dios te llamó. Pareciera que no, pero sí. Él sabe por qué te llamó. ¿A qué Dios nos llamó? Es la pregunta del millón es esta: ¿a qué Dios nos llamó? Sabemos que Él nos llamó no solamente para ser salvos, sino que hay algo especial que debemos hacer para Él. Pero ¿a qué Dios nos llamó? ¿Cuál es el plan que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con nosotros? Lo único que uno tiene que aprender, que la va a aprender uno a las buenas o a las malas, es a rendirse a Dios. Porque cuando usted luche por sus propios sueños, caprichos y todo lo que usted desea, usted va a sentir algo en su alma. Los que han sido llamados por Dios, escúchame. No es para todos aquí, porque no todas aquí van a tener y van a sentir un llamado para servirle a Dios. Si usted lo siente, gloria a Dios. Y si usted siente ese llamado, usted va a vivir una cosa. Algún día usted se va a levantar y va a decir: yo hago lo que yo quiera. Entonces Dios me dice que le sirva, pero yo quiero es estudiar. Dios le dice que le sirva, pero yo no tengo tiempo para hacerlo. Dios me dice que le sirva, pero yo quiero es casarme y tener hijos. Dios me dice que me sirva, pero lo que yo quiero es tener una casa y carro. Dios dice que yo me sirva, pero yo hago mi propia voluntad. Y esta es arrogancia. Y algún día esa arrogancia se le va a acabar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted haga lo va a hacer que usted se sienta vacío. Compré casa, vacío. Logré un título, vacío. Tengo hijos, vacío. Logré mis sueños, vacío. Y nada te va a llenar. Y vas a buscar ser lleno de muchas formas.
Y vacío, y vacío, y vacío, vacío. Pero cuando sirves a Dios, cuando haces lo que Dios te llamó, no significa que no cumplas tus sueños. De repente vas a poder cumplir tus sueños, pero tu prioridad no son tus sueños. La prioridad es el sueño de Él. La prioridad no son tus planes, la prioridad son los planes de Dios. Porque no sé en qué momento el evangelio se cambió y la predicación de la palabra se cambió, en que Dios solamente quiere cumplir tus sueños, tus planes, tus proyectos, tu propósito. Eso es lo que Dios quiere contigo. Muéstrame tus sueños que yo te los voy a cumplir. Eso se llama humanismo, no cristianismo. ¿Sabía usted eso? El humanismo es cuando se le predica a la persona: Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere cumplir tus planes, Dios quiere cumplir todo lo que tienes en tu corazón. Y si lo que tienes en tu corazón, en tus sueños y tus planes no están en la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Porque el cristianismo es que yo me rindo a Cristo y sigo a Cristo. ¿Cuántos siguen a Cristo? Entonces no lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. No son mis sueños sino los de Él, no son mis planes sino los de Él. ¿Cuántos obran de esa forma? No quiero hacer mi voluntad, sino la de Dios. ¿Cuántos lo saben? Así es. Y algún día nos vamos a dar de cuenta y de repente seguimos y hacemos el llamado y seguimos el camino del Señor. Y digo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero que me uses, yo quiero al llamado que tú me hayas llamado, aquí estoy. ¿A qué Dios nos llamó? ¿A qué Dios nos llamó? Y hay llamados generales, y ese llamado general es el primero y el más importante de todos. Mire lo que dice la Biblia, Marcos 3, colócamelo ahí, versículo 12 era. Colócamelo ahí en pantalla, el que leímos. Después subió al monte y llamó así ¿a quiénes? ¿Para qué? Anterior, versículo. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Versículo siguiente, 12. Y estableció a 12 que estuviesen ¿con quién? Y enviarlos a. ¿Cuál es el primer llamado que el Señor nos hace? Estableció 12 ¿para qué? Para que estuvieran con él. No los llamó para que, vea, aquí lo primero es que ustedes van a ser usados por mí. No. Antes de que ustedes sean usados por mí, antes de que Dios use a cualquiera de nosotros y haga cosas tremendas con nosotros, a lo primero que Dios nos llamó es estar con Él. Es estar con Él. No es otra cosa. ¿Cuántos están con el Señor? No. ¿Qué significa estar con Él? Es que nos muramos y nos fuimos para el cielo y ya estamos con Él. No. ¿Qué es estar con Él? ¿Qué significa que Dios nos llamó a estar con Él? A tener una vida de relación e intimidad con Él. Estar con Él es realmente aprender a desarrollar una vida con Él. Con Él. Que lo primero que yo me levante en la mañana sea Él. Que lo último en lo cual yo pienso en la noche sea Él. Que Él es lo más importante en mi vida, que su palabra viene a ser mi guía todo el tiempo, que mi oración y mi adoración es para Él, no es otra cosa. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero no quiere estar con Él. Hay gente que quiere ser usada por Dios, pero no quiere estar con Él. Y a eso Dios nos llamó. Lo primero que Dios nos llamó a es estar con Él. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días? Levánteme la mano porque quiero saber cuántos oran, porque de aquí hay gente que no ora. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Usted siente que está con Él? ¿Usted siente que realmente tiene una relación con Él? ¿Usted experimenta en su vida un crecimiento espiritual? ¿Usted realmente está sintiendo que Dios realmente está ahí con usted y usted está con Él y lo está conociendo todo el tiempo? ¿Cuántos tienen Biblia? Levánteme la mano los que tienen Biblia en su casa. Y la lee, la estudia, realmente medita en la palabra. Ha aprendido a estar en la comunión con Dios. Se encierra usted en su habitación. ¿Cuántos lo hacen? Levánteme la mano. Que se encierran, que están a solas con Dios. Todos los que pueden hacerlo. Levánteme la mano los que lo hacen. Gloria a Dios. Porque hay gente que no. Hay gente que no sabe qué es encerrarse con Dios, estar a solas con Dios. Toman a Dios y su oración no es para estar con Él. Su oración es para pedirle a Él. Qué triste, no es relación. Y si fuera una relación, sería una relación tóxica. Señor, vengo ante de ti porque necesito que me des para esto, necesito que me des para esto, bendíceme aquí, ayúdeme aquí, mira esto, qué triste relación. Qué triste. Estar con Él es
Disfrutar de su presencia, disfrutar de su palabra, conocer lo que soy en Cristo, conocerlo a Él día tras día, porque la voluntad de Dios es conocerlo a Él, es conocer lo que Él ha hecho, es vivir con Él, es experimentarlo a Él. Y sabe una cosa, cuando usted y yo estamos con Él, se ve y se siente, se experimenta. Perdóneme, pero estar con alguien que está con Dios, huele a Dios. Huele a Dios. ¿Cómo habla? Habla como alguien que tiene a Dios. ¿Cómo actúa? Actúa como alguien que tiene a Dios. No me diga que está con Dios cuando usted es una persona que se le dice cualquier cosa y explota. Pero yo estoy con Dios. Pero ¿con qué Dios estará usted? No me diga que está con Dios si por cualquier situación usted reacciona mal. Yo estoy con Dios, pero miente todo el tiempo. No, yo estoy con Dios, pero hago una cantidad de barbaridades. Pero estoy con Dios, pero mejor dicho, no me aguanto ni yo mismo. No me diga que está con Dios, porque el que está con Dios se le siente. El que está con Dios se le ve. El que está con Dios lo experimenta. Y yo le enseño, escúcheme muy bien. A Dios no le interesa que usted cambie por sus propias fuerzas, porque Dios no se llevaría su gloria. A Dios le interesa a Él, Él mismo te quiere cambiar. Cuando usted busca cambiar por sus propias fuerzas, no hay nada de gloria para Dios. Pero cuando usted se rinde a Dios y lo único que usted hace es me meto con Dios y busco de Dios, y Dios se va a empezar a encargar de cambiarme. Yo le digo a cualquier persona, a cualquiera, ¿usted está batallando con alguna cosa? Pastor, batallo con un cigarrillo, perfecto. Batallo con el mal genio, perfecto. Batallo con un vicio, está bien. Batallo con mi mal carácter, está bien. ¿Cuál es mi consejo? Cambie. No. Ya lo he intentado, ¿cierto? Deje la grosería, ya lo he intentado. ¿Qué tiene que hacer? Métase con Dios. Más se meta con Dios, más fuerza tiene. Más se meta con Dios, experimenta la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Más se meta con Dios, las cosas naturales, el fruto del Espíritu Santo naturalmente va a demostrarse. Porque va a ser naturalmente. Pero más se meta con Él. Dios no quiere que hagas nada afuera y que Dios te use mucho afuera, si primero no aprendemos al llamado a lo cual nos llamó, a lo primero que Él nos llamó, a la más importante de su llamado, a estar con Él. ¿Se acuerda que hay gente en la Biblia, y la Biblia menciona que hay gente que fue muy usada por Dios, que dirán en aquellos días: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos, fuimos muy usados? Y el Señor dice, ¿qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué malo estaban haciendo? No los conozco. No los conozco. Y es raro porque Dios conoce a todo el mundo, pero no está hablando de ese conocer de que no sabe quiénes somos, sino es que nunca estuvieron aquí conmigo, nunca fueron parte de esta intimidad, nunca fueron parte de esto. A eso Dios te llamó. Perdóneme a todos los servidores de la congregación. Usted puede servirle a Dios, pero si no aprendiste el primer llamado, que no es servirle a Dios, el primer llamado no es servirle a Dios, el primer llamado es meternos con Él. Y en la madurez que todos debemos empezar a tener, yo no debo empujarte para que ores. Yo no debo decirte, hermano, ore, hermano, ayune, hermano, lea la Biblia. No, usted con un culto el domingo no es suficiente para que se alimente espiritualmente. Si viene 2 veces a la semana no es suficiente para alimentarse espiritualmente. Usted tiene una responsabilidad individual y personal que debe cumplir todos los días: meterse con Dios. Si usted se mete con Dios, estás en el llamado. Si no te metes con Dios, estás fuera del llamado. A ver, honestamente, ¿cuántos son de los que se meten con Dios solamente cuando hay problemas? Gracias por su honestidad, pero el resto son hipócritas. Pero bueno, no mentiras. No, pero es cierto, hay muchos de los que se meten con Dios solamente cuando hay. ¿Y por qué Él quiere que te metas con Él? Él abre la llave a veces y a veces la cierra. Qué triste es gente que solamente busque a Dios en circunstancias complicadas, en momentos difíciles. Y el meternos con Dios es un llamado.
Dios no te llama solamente para que le sirvas. Dios te llama para que estés con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Tome una decisión esta mañana. Tómela. A eso Dios te llamó. Señor, úsame de manera impresionante, que hagan cosas, que tú hagas cosas grandes con mi vida. Perfecto, Dios lo va a hacer. Pero antes de eso, el primer llamado no es que Dios me use. El primer llamado es a que esté con Él. ¿Sabe que hay gente que conoce más? ¿Sabe quién te conoce bien? Hay gente que usted hoy en día, no es que Dios no nos conozca, pero parece que el que más te está conociendo no es Dios. Si el que más te está conociendo es Google, o es Facebook, o es TikTok. ¿Qué aparece en TikTok cuando tú abres tu TikTok? ¿Cuáles son los videos que más te aparecen? Los que más. ¿Cuáles son los gustos? Hay mujeres que solo le aparece ropa, o zapatos, o música, o videos chistosos. Y si usted como hombre le aparecen por ahí mujeres muy pobres que tienen poca ropa. Comprar ropa, sí, claro. Lo que usted, y no sé, que usted dice, estoy hablando de algo y de repente me apareció en Facebook, me apareció en redes sociales, me apareció el anuncio, porque están buscando conocerte. Y cualquier cosa, y si estás 5 segundos, 10 segundos viendo un video, ya saben en el que ya, ahí está lo que le gusta y ahí le va a meter. Pero ¿por qué me aparece esto? Porque estuvo 5 segundos viendo algo y por eso te aparece y por eso te lo muestra. Si estuvieras metido con Dios, Dios te empieza a conocer. No es que no te conozca, es que usted empieza a conocer más a Él y Él te empieza a dar y Él te empieza a ministrar. Porque tú empiezas a desnudar tu alma y a mostrar tus debilidades y a hablar de lo que realmente está sucediendo dentro de ti, y Dios empieza a desnudarte y te empieza a bendecir y te empieza a dar y te empieza a transformar. ¿Cuánto lo creen así? Al primer llamado que Dios nos tiene, hace estar con Él. ¿Cuánto lo creen así? Ahora, no es lo único. Y esta es la parte que quiero quedarme hoy un momentico, por unos minuticos. Y es que Dios no solamente me llamó a estar con Él, sino mira lo que hizo el Señor y los envió, ¿para qué? Enviarlos a predicar. Versículo siguiente. Y que estuviesen autoridad para sanar enfermos, enfermedades, y para echar fuera demonios. Mateo lo ensancha un poco más la autoridad que el Señor le dio a los discípulos. Pero esta es la parte que quiero explicarle algo y quiero que se vaya con esto hoy. Dios quiere y Dios te llama para estar con Él, porque estando con Él te va a enseñar y te va a dar autoridad para que hagas algo relevante en el mundo en el cual tú estás viviendo. Dios te quiere usar. Dios te llama porque te quiere usar. Dios te llama para que estés con Él, porque estando con Él te va a entrenar, te va a preparar, te va a moldear, te va a transformar. ¿Por qué razón te quiere transformar? ¿Por qué razón te quiere cambiar? ¿Sabe por qué? Dios te puede dar todo en un segundo. No sé si usted lo sabe. Señor, dame casa, te da carro, todo lo que tú le pides a Dios, Dios te lo puede dar en un segundo. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios no está interesado en darte cosas. Dios está interesado en transformarnos. ¿Y por qué nos quiere transformar? Porque Dios nos quiere usar. Acá hay gente que va a ser usada por Dios de manera impresionante. El mundo está gritando con desesperación. El mundo está viviendo una situación complicada. Se puede levantar hoy una TV y decir: pastor, yo no creo en Dios, porque vea lo que está sucediendo en el mundo. Tantos niños aguantando hambre, tantos hogares en tantos pleitos, tantas maldad en la tierra. Pero hay tanta maldad, ¡wow! Si Dios fuera real, ¿por qué Dios no hace algo? Porque Dios es espíritu. Entonces Dios hizo su cuerpo, nos hizo a nosotros y nos llamó a nosotros, porque Dios sí quiere hacer algo. Al que más le duele la condición de la humanidad y el dolor de la humanidad es a Dios. No crea que Dios es indiferente a todo el dolor que la gente está viviendo y está pasando. ¿Usted ha podido hablar con alguien con depresión? ¿Alguien que solamente piensa en suicidarse y en matarse? ¿Ha visto por favor las lágrimas de un adolescente o un niño que lo único que piensa es en morirse?
¿Ha estado usted hablando con alguien que ha intentado suicidarse y matarse y que lo único que piensa es en morirse y que no ve ninguna alternativa? ¿Ha podido conversar con mujeres que han sido abusadas o violadas? ¿Ha podido usted hablar con hombres que han sido golpeados y maltratados? Los que están en las cárceles, los que les ha tocado tan dura la vida. Muchos aquí han tenido una vida privilegiada, pero hay gente en esta tierra, hermano, que ha sufrido tanto, pero tanto como usted y yo no tenemos idea. Hay gente que sí le ha tocado difícil. Hay hogares que han vivido y están viviendo las peores de las guerras personales. Hay gente que está enferma, que realmente está enferma. Usted y yo nos quejamos por nuestros dolores, pero hay gente que está luchando contra el cáncer, la leucemia, con enfermedades que lo están carcomiendo y comiendo todo el tiempo, con medicamentos que tienen que tomar todo el tiempo, con dolores agudos muy fuertes. Hay gente que está endemoniada, hay gente que tiene tantas posesiones demoníacas, tantas influencias demoníacas que los llevan en comportamientos terribles. La humanidad está gimiendo, la humanidad está mal. La juventud, la niñez, las ideologías, los pensamientos, la cultura en la cual estamos viviendo, lo único que muestra es que la tierra está agonizando. Y yo le digo una cosa, ¿usted cree que a Dios le es indiferente eso? A Dios simplemente dice, se lo buscaron. Y que Dios está esperando el momento de dar el juicio porque los quieren acabar a todo el mundo. Yo le vengo a decir que no es así, porque tanto es el amor que Dios tiene por la humanidad que envió a Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? No, yo sé que a usted no le duele. Y no le duele hasta que no le pase a una persona cercana a usted. Ahí sí le va a doler. A usted no le duele los niños que tienen cáncer hasta que Dios nos guarde a nosotros tener un familiar con cáncer. Ahí sí le va a doler. A usted no le duele la gente con pobreza y con hambre, porque usted tiene hasta bota comida en la casa. Pero cuando le pase a usted no le duele la gente que no tiene ni qué vestir. Pero cuando le pasa a usted no le duele cuando la gente está siendo desplazada y violentada por gobiernos terribles. Pero que Dios nos guarde que nos pase a nosotros. Y lamentablemente hasta que nos pase, ahí sí vamos a doler. Ahí sí vamos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué triste es eso. Pero escúcheme bien, póngame atención a esta palabra. Dios quiere hacer algo por la humanidad. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere hacer algo por la humanidad. Y Dios quiere usarte para ayudar a la humanidad, para mostrar su amor hacia la humanidad, para que la gente conozca al Señor, porque al conocer al Señor tiene la respuesta de todo. Dios quiere usarte. Por eso el llamado que Dios te hace es importante. Porque aquí usted no lo puede menospreciar, porque hoy usted está sentado aquí, pero mañana estarás predicando a naciones. Hoy usted está sentado aquí, pero mañana estarás ayudando a gente con tanta necesidad. Hoy estás sentado aquí, pero mañana estarás dándole alivio a personas que lo necesitan. Hoy tú estás sentado aquí, pero mañana Dios te va a usar de una manera impresionante. Porque es lo más lindo que alguien puede experimentar en la vida. ¿Sabe qué es eso? Ir donde un enfermo, colocarle las manos a ese enfermo desahuciado que no tiene salida, que ningún medicamento le ha ayudado, que está mal, y le coloca la mano y ese enfermo se sane. ¿Cómo se va a sentir usted después de saber que Dios te usa? Ni con todo el dinero de este mundo que usted tenga para disfrutarlo, no se va a sentir tan bien como el saber que Dios te usó para sanar a alguien desahuciado. ¿Cómo te vas a sentir tú cuando de repente hablas con alguien que está a punto de matarse y destruir su vida, y el consejo que tú le diste, el abrazo que tú le extendiste, la palabra que tú hiciste, lo hizo restaurar su vida, su familia, su hogar? Dígame si eso no vale la pena. Usted podrá terminar sus días diciendo: Señor, yo compré casa, carro, beca, hice de todo en la vida. Y alguien podrá decir: no hice nada, tal vez no compré muchas cosas, pero ayudé a tanta gente. Me usaste de tantas maneras que pude llevarle abrigo a gente que estaba aguantando frío, pude ayudar a gente que estaba mal, pude bendecir a gente que estaba viviendo cosas complicadas. Pude mostrar mi amor, pero no solamente el mío, tu amor a personas que estaban sufriendo. Eso es lo que vale en este mundo. En la vida cristiana eso es lo que vale para Dios. No es que hubieras terminado tus carreras y tengas tus sueños y logres tus cosas, gloria a Dios por todo eso, pero en la vida cristiana lo que vale es lo que hagas para Dios. Explica, escucha. Lo que tú haces localmente es importante, pero no creas que es tu único llamado. Porque a servirle a Dios localmente
es bonito, pero ser usado por Dios a la gente que realmente lo está necesitando es mucho más valioso. Cuando el Señor habló de la visión de la iglesia, sobre ser una iglesia horizontal, yo lo he estado entendiendo día tras día, porque se rompen, y yo me siento un reformador de muchas de las cosas que la iglesia cristiana ha vivido. Digo reformador porque en algún momento se nos acostumbramos que solamente lo único que Dios quiere es que vengamos a culto, vengamos a la iglesia. Tal vez alguien no conoce muy bien la visión de la iglesia, pero la visión de la iglesia se está estructurando para que sea una iglesia horizontal, no solamente vertical, no solamente una iglesia que vengamos a culto y recibamos de Dios y nos seamos formados cristianamente. Es una iglesia que hagamos un impacto en nuestro territorio. ¿Cuántos lo creen así? Que impactemos nuestra ciudad, que impactemos nuestra Colombia, que impactemos a Latinoamérica. Entonces hay muchos programas que van a empezar a establecerse en la iglesia, donde Dios te va a empezar a usar. Y hay un programa de salud mental donde tenemos que hacer cosas gigantescas, porque hay gente que está sufriendo muchísimo de eso. Hay proyectos en lo social para ayudar a mucha gente. Ya estamos recogiendo una cantidad de ropa y muy pronto nos vamos a ir a los barrios más difíciles y que no hay ropa, y le vamos a vestir a mucha gente. ¿Cuánto lo creen así? Y vamos a darle mercado a mucha gente necesitada, y vamos a ayudar a mucha gente que está viviendo momentos complicados, porque hay proyectos donde se tienen que ver cambios, donde hay gente que va a ser usada con los niños, con los jóvenes, que va a ser usado a través del arte, que va a ser usado a través de las leyes, a través de la familia, de la educación. Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. ¿Cuántos lo creen así? Nos va a usar de muchas formas y de muchas maneras, pero Dios a usted y a mí nos va a usar. Y el llamado y el simplemente hacer lo mismo que hicieron los discípulos, que cuando el Señor los llamó, ¿qué hicieron ellos? Vinieron a Él. Colócame el primer verso, el 12. Mire lo que hicieron los discípulos. Hoy el Señor está esperando que alguien haga esto, simplemente esto. Después subió al monte y llamó hacia los que Él quiso. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuántos pueden venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy? ¿Sabe qué significa vinieron a Él? ¿Qué hizo Pedro cuando siguió a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Intentando pescar. ¿Pero cuál era la profesión de Pedro? ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo. Los 12 discípulos, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo. Tenían negocios y lo dejaron. Tenían casa y lo dejaron. Tenían familia y lo dejaron. Dejaron todo. Y el Señor quiere que también lo hagas. Pastor, ¿cómo así? No estoy diciendo literalmente, sino que en tu corazón, tu prioridad no es tu trabajo. Te toca trabajar, ¿sí o no? Porque el que no trabaje, que no coma. Tu prioridad no es tu estudio. Te toca estudiar porque quieres cumplir tus sueños. Tu prioridad no es tus propios proyectos. Tu prioridad es el Señor. Y decirle: Señor, yo quiero servirte. Mi prioridad es servirte. Y si eso hace que, aunque esté trabajando toda la semana y solamente tenga el domingo te sirvo, cansado y lo que sea, pero te sirvo. Y si me toca hacer en la noche y coger bus, lo hago, porque mi prioridad eres tú. Y si me esfuerzo para lo secular y para mis proyectos, ¿cuánto más me voy a esforzar para Él? ¿Sabe qué va a pasar en esos 3 meses? Antes de que se acabe este año, usted y yo vamos a experimentar un crecimiento en la iglesia impresionante y una multiplicación de su vida, porque Dios te va a empezar a usar. Porque hay gente a tu alrededor que está necesitando un abrazo tuyo lleno del Espíritu Santo. Porque hay gente que trabaja contigo que necesita que tú le hables de Dios. Porque hay gente a tu alrededor que está enferma y necesitas que tú coloques la mano sobre ellos y se sanen. Porque hay gente a tu alrededor que está viviendo momentos complicados y complejos y necesitas que de algo tú hagas. No seas indiferente, no vivas un mundo simplemente metido en ti. ¿Cómo se llama esa persona? Ensimismado. Una persona que solamente piensa en sí mismo. Se preocupa por sí mismo. No le interesa nada más a su alrededor. Y lo único que habla es de sus problemas y de sus asuntos. No le importa nada más. Deje de ser así. Que Dios te llamó para que te preocupes por otros. Por lo tuyo ya Dios lo tiene el control. ¿Sabía usted eso? Dios te va a usar. Le vengo a decir esta mañana que Dios te va a usar. Que Dios te va a usar. Que alguien lo crea. Dios te va a usar. Hay gente aquí que va a hacer, esas manos serán colocadas sobre enfermos y enfermos se van a sanar.
Usted cuando empieza a hablar hasta se tartamudea. No importa, así Dios te va a usar. Había una mujer paralítica, termino con esto. Ella no podía ir a culto casi porque tenía un familiar que la recogía, pero ella vivía en un sexto o séptimo piso. Y no siempre el familiar estaba dispuesto a llevarla a la iglesia. Ella, siendo paralítica, lo único que anhelaba era servirle a Dios. En la iglesia no la ponían a nada porque era paralítica. Pues solamente venía de vez en cuando a la iglesia, pero ella quería servirle a Dios. Lo único que hacía ella, decía: Señor, yo lo único que puedo hacer es orar. Y oraba, lloraba, lloraba, lloraba. Pero ella decía: yo quiero ser una mujer de acción, pero ¿cómo hago? Si yo pudiera caminar, Señor, y tenía rabia y dolor en su corazón por gente que caminaba y podía hablar y podía hacer de todo y no querían servirle a Dios. Y ella, que siendo paralítica, ¿cómo quería servirle a Dios? Entonces ella se acercaba a la ventana y miraba a la gente y oraba por la gente. Y un día le dijo el Señor: yo te voy a usar. Pero Señor, yo estoy aquí en un sexto piso, nadie me ayuda, nadie me lleva, yo te voy a usar. Entonces una mañana abrió la ventana, vio que había un papelito ahí cerquita donde ella estaba, agarró un papel y escribió algo que Dios le guió. Miró por la ventana y pasaba gente y de repente: oiga, usted. Y era un señor. ¿Qué? Tome. Le lanzó el papelito, lo agarra. Cuando abre el papelito, el hombre cae de rodillas. Venga, lo hace subir, le predica la palabra y gana un alma para el Señor. Al rato ve otra persona: oiga usted, y agarra el papelito, lo abre. Era una mujer con un mensaje de Dios. Cae de rodillas: eso se lo mandó Dios. ¿Qué? Venga. Le predica la palabra y todos los días gana 6, 8, 10 personas para el Señor. ¿Qué llevaba el papelito? Una palabra de Dios, una palabra de ciencia, una palabra de discernimiento. Pero era usado, porque si Dios te da un don o un talento, es para Dios. Es para Dios, no es para otra cosa. Si Dios te da una casa, es para Dios. Si Dios te da un carro, es para Él. Si Dios te da voz, es para Dios. ¿Cuántos cantan acá? Es para Dios. Si Dios te dio un celular, es para que a través del celular le sirvas a Dios y en tus redes sociales muestres a Dios. ¿O no es así? Predica a Dios, habla de Dios. Pero Dios te va a usar, porque hay gente que está viviendo una agonía muy fuerte y Dios quiere hacer algo por ellos. Y Dios lo va a hacer a través de nosotros. Colóquese de pie.